Amigos y amigas, bienvenidos a este quinto programa de Thematics. Esta vez vamos a aprender cómo crear un formulario que nos permita recaudar información de una población encuestada utilizando Google Docs. Vamos a suponer que John necesita saber cuáles son las cualidades a la hora de elegir un candidato que los represente dentro del grupo. Esta es la comunidad en la que John está interesado en saber cómo piensan. ¿Qué piensan? La pregunta que se hace John ahora es cómo recoger toda la información de toda esta muestra encuestada. María, la amiga de John, le aconseja usar una aplicación de Google Docs. María le pide entonces a John que cree un formulario a través de su cuenta de Gmail. Este formulario contendrá todas las preguntas formuladas por John y posteriormente todas las respuestas generadas por la muestra poblacional. John comparte este documento en la nube y se dispone a enviar una dirección de correo electrónico segura a cada uno de los participantes. Cada uno recibe una copia del correo con la dirección donde se encuentra el formulario. Cada uno de los integrantes del grupo rellena el formulario desde su propio correo y al terminar de rellenar el formulario, cada uno da clic en enviar formulario que nuevamente se va a la nube donde la información queda almacenada en un único documento en Excel, tabulados apropiadamente en un informe estadístico con gráficos. De esta manera John obtiene todos los datos que necesita utilizando la aplicación Formularios que se encuentra en Google Docs. Veamos cómo funciona. Vamos a dar doble clic en el explorador de Internet. Una vez que se nos abra, vamos a acceder a nuestra cuenta de Google. Ingresamos nuestra dirección de correo electrónico y nuestra contraseña y damos clic en aceptar. Una vez dentro de nuestra pestaña de correo, vamos a dar clic en Docs. Me voy a crear nuevo formulario. Y tengo la plantilla, mi primer formulario listo para crear, para rellenar. Vamos a escribir qué es lo que vemos en el formulario desde la parte superior hasta la parte inferior. Vemos entonces que este es el espacio para dar título al formulario. Este otro espacio es para describir el contenido del formulario. Vamos a encontrar al frente de cada pregunta 3 iconos, un icono con forma de lápiz para modificar la pregunta. El siguiente icono nos permite duplicar si la siguiente pregunta que viene es muy parecida a la primera, y un tercer icono que nos va a suprimir la respuesta y a empezar seguramente con otra. En la parte superior izquierda vamos a encontrar añadir elemento, donde vemos dos categorías, una tipo preguntas y de tipo otro. En tipo preguntas son las preguntas que yo puedo agregar al formulario y que pueden ser de tipo texto, texto de párrafo, tipo test, casillas de verificación, elegir de una lista, escala y cuadrícula. Más adelante veremos en qué consiste cada una. Y en otro encontramos encabezado de sección y salto de página. Vemos también el tipo de tema aquí es tema plano, pero puedo elegir de una gran variedad que ya trae Google Docs. Puedo elegir cualquiera de estos y me tomaría el color y la forma que tienen estas plantillas. Vamos en la parte superior derecha, encontramos enviar este formulario por correo electrónico. Esto es cuando ya lo tenga listo, con todas las preguntas listas. Elegiría los correos electrónicos en los cuales yo deseo enviar el formulario, o elijo de mis contactos también. Como veremos, si somos ordenados, tenemos nuestros contactos por categorías, así que nos va a ser muy fácil enviar este formulario únicamente a las personas que queramos. Aquí, por ejemplo, elijo una categoría, le voy a dar a todo y cuando dé clic en listo, él me ha colocado todos los correos electrónicos de este grupo. Aquí nos aparece chuleado por defecto incluir formulario en el correo electrónico. Esto indica que cada usuario va a recibir la dirección de correo electrónico donde encontrar el formulario, pero también va a encontrar el formulario incluido en su correo, es decir, que lo va a poder
contestar directamente desde el correo electrónico sin necesidad de ir a su aplicación en Google Docs. Bastaría enviar y eso sería todo. Voy a cancelar porque aún no lo voy a hacer. Aquí encontraría las respuestas que ya los usuarios han rellenado. Esto es una vez se haya enviado el documento. Aquí encuentro más acciones de insertar o modificar confirmación y que consiste en lo siguiente. Insertar, se nos abre esta ventana donde nos coloca un código que bastaría copiar e insertar en nuestra página web si queremos tener el formulario incluido dentro de nuestra web. Esto es una opción interesantísima a la hora de colocar formularios dentro de nuestros sitios en internet, dentro de nuestros portales. Cancelo, modificar confirmación. Esto es la forma como el usuario, en este caso el público que queremos encuestar, va a recibir la respuesta una vez que ellos den en enviar. También tenemos dos opciones: publicar resumen de respuestas para que los usuarios puedan ver las respuestas también de los demás, y un poco de seguridad por aquí indicándole al sistema que para que los usuarios puedan encontrar el resumen les sea necesario acceder a la cuenta a la que pertenece Google Docs, que en nuestro caso es el cibercentro.org. Voy a cancelar por ahora. El otro botón, el botón de guardado, este es uno de los pocos documentos que no se guardan automáticamente, hay que irlos guardando a medida que vayamos necesitando guardarlos. Lo hacemos desde este botón. Toda esta parte del centro es el cuerpo de las preguntas o de los tests que vamos a aplicar a los encuestados, y en la parte inferior encontramos una dirección URL. Esta dirección también es importante dado que la puedo pegar en cualquier parte como un vínculo para que los usuarios accedan a este formulario dando clic en ese vínculo. Estos tres campos de arriba, el primero, permitir a los usuarios modificar las respuestas. Esto significa que cada usuario que una vez haya enviado su respuesta podría de nuevo entrar al formulario y cambiar alguna si así lo considera necesario. La segunda requiere acceder a Cibercentro para este formulario. En este caso se necesitaría ingresar a la cuenta a la que pertenece este formulario, en este caso a Cibercentro. La tercera opción dice recoger automáticamente el nombre de usuario de la persona que responda. Esto es interesante solo si el usuario necesita loguearse a la cuenta del sitio y solo si queremos saber cuál es el nombre de usuario de la persona que está respondiendo este formulario. Si no necesito que el usuario acceda a la cuenta para poder rellenar este formulario, doy un clic aquí y el sistema me advierte que el formulario será ahora público. Eso quiere decir que cualquier usuario que reciba esta dirección o esta de arriba va a poder rellenar este formulario sin necesidad de loguearse. Vamos a dar clic en este caso en aceptar, lo quiero hacer público y voy a empezar con el nombre del formulario. Vamos a colocar una descripción del formulario y vamos a proceder entonces con los elementos del cuestionario. Como ya tenemos dos preguntas que vienen por defecto, bastaría solamente modificarlos. Vamos a dar un clic sobre el lapicito y vamos a elegir el primer tipo de pregunta. Hago la aclaración necesaria donde es natural que cada uno de los formularios sea diferente. En este caso mi formulario voy a permitir que el encuestador rellene algunos datos personales. Entonces voy a empezar con dos campos, uno donde le voy a solicitar nombres y apellidos completos, un texto de ayuda, por ejemplo como este. El tipo de pregunta es igual, haberlo elegido desde acá, o una vez que elijamos cualquiera podemos también cambiar el tipo de pregunta desde aquí. Tenemos exactamente los mismos de arriba y este vamos a dejarlo como texto. El usuario tendrá una pequeña línea parecida a esta donde va a ingresar su nombre y apellido. Vamos a pedirle que nos finalice, no sin antes aclarar que algunas preguntas son de carácter obligatorio. Si este fuera el caso, entonces bastaría dar clic en esta casilla. Finalizamos y tenemos la primera pregunta lista. Voy a pedirle al encuestado que también por favor me rellene un campo donde va a ingresar su correo electrónico. Modifico, lleno el título de la pregunta, igual lo hice con el texto de ayuda y también lo voy a dejar de tipo texto. Voy a hacer también que sea necesario responder esta pregunta y finalizo. Vamos ahora con la tercera, esa sí es necesario añadir elemento desde arriba y dependiendo de lo que yo desee preguntar entonces debo elegir. Vamos a hacer que esta siguiente pregunta sea del tipo sí, no, es decir que el usuario solamente pueda responder de dos formas distintas. Ese tipo es el tipo test. Vamos a agregarlo, vamos a colocar la pregunta. Veremos que en muchos casos no es necesario el texto de ayuda porque es muy obvia la pregunta. Dejamos tipo test obligado, vamos a hacerlo obligado también y vamos a dar las opciones que tiene
el usuario de contestar. La opción 1 es sí y la opción 2 es no. Dejamos como está y vamos a finalizar. Vemos cómo nos queda entonces la pregunta. Antes es bueno aclarar también que las preguntas es bueno numerarlas para tener un orden. Las dos primeras no son necesariamente preguntas, más bien son datos personales del usuario. Esta sí que la vamos a numerar y podemos colocar aquí de esta forma la numeración hasta finalizar de nuevo y ya nos queda numerada. Vamos a la siguiente, también tipo test. De una vez vamos a numerar la pregunta. He colocado la pregunta, también la he dejado sin texto de ayuda, tipo test, sí, no, y si yo me he equivocado en algunos y he colocado uno de más, bastaría dar clic sobre la X y borraría uno de los campos de respuesta. Vamos a hacer lo que también sea obligatorio y finalizamos. Es necesario estar guardando el formulario. Vamos a hacer una última pregunta de tipo test y opciones también, sí, no, obligatoria, finalizar. Vamos a generar ahora un tipo de pregunta bien diferente. Vamos a agregar una pregunta de tipo casillas de verificación. Lo mismo, la pregunta, y he colocado 4 posibles respuestas a esta pregunta. Casilla de verificación significa que puedo elegir o una o la otra o cualquiera de ellas, o puedo elegir más de una respuesta a la vez. De esta manera el encuestado podrá seleccionar las opciones que considera pertinentes. Vamos a hacerla también obligatoria y finalizamos. Vemos aquí en este preview del formulario, puedo hacer una pequeña prueba rápida eligiendo una o varias a la vez. Voy a ir ahora con otro tipo de pregunta diferente. Ya hemos agotado el texto, el tipo test y también casillas de verificación. Vamos ahora con una pregunta de tipo texto de párrafo. Ese tipo de pregunta es un poco diferente a la pregunta tipo texto, ya que requiere o sugiere una respuesta un poco más larga y por eso va a tener una casilla más grande para rellenar. Voy a indicarle a esta, en este caso, que también sea obligatoria y finalizo. Vemos cómo el espacio para la respuesta es mucho mayor que el de tipo texto, que es en este caso las dos primeras preguntas que hicimos al inicio del formulario. Vamos ahora con un tipo de pregunta bastante diferente, que es el tipo cuadrícula. Vamos a dar un clic sobre y vamos a explicar de qué trata. Este es un tipo de pregunta que relaciona columnas y filas. Vemos que la máxima cantidad de columnas que puede tener son 5, mientras que las filas pueden ser tantas como se deseen. Voy a elegir en mi caso solamente 3 columnas. En la columna 1 voy a colocar sí, no en la siguiente, y en la tercera voy a colocar no estoy seguro. Ese tipo de preguntas son interesantísimas, ya que puedo cuestionar al encuestado de múltiples formas en una única pregunta. Vemos que tengo en la etiqueta 1 de la fila, tengo la primera pregunta en la primera fila, la segunda pregunta, tercera y cuarta, y cada una podrá ser respondida de acuerdo a las posibilidades que tengan las columnas. En este caso tiene 3 posibilidades de ser respondida cada una de ellas. Voy a hacerlo también obligatorio y finalizo, y en el preview vamos a ver de qué trata. Veamos que está la pregunta inicial, las opciones de preguntas. Voy a colocar, por ejemplo, que fuera que no, digamos que que sí, vamos a colocar que no y vamos a colocar que sí. También tengo la opción de colocar no estoy seguro, una tercera posibilidad como una salida a la pregunta. Vemos que se entiende sumamente fácil. El siguiente elemento voy a elegir de una lista. Esta aún no la hemos probado, vamos a hacer clic en ella y vamos a mostrar de qué se trata. He colocado la pregunta y en las opciones voy a colocar tantas como yo desee o considere necesario. El usuario solamente podrá elegir una de tantas. Va a ser lo mismo, vamos a hacerle también obligada, finalizamos, y en este preview de la pregunta y la respuesta vemos que a la pregunta solamente puedo elegir una de las opciones que me señala el encuestador. Vamos a mostrar ahora el tipo de pregunta escala. En este tipo de pregunta debo elegir cuidadosamente la escala de porcentaje que corresponde al rango de posibles respuestas. Voy a elegir 5 en este caso, donde 1 corresponde a no estoy de acuerdo y 5 corresponde a estoy de acuerdo. Igual hago la pregunta obligatoria y finalizo. Y vamos a hacer la prueba de esta pregunta, donde 1 es no estoy de acuerdo y 5 sí lo estoy. Veo que tengo 3 opciones intermedias que corresponden a porcentajes de la pregunta si estoy más o menos medianamente de acuerdo con la respuesta.
Bien, entonces ya hemos agotado todas las posibilidades que tenemos de hacer preguntas en estos formularios. Sin embargo, vamos a generar una nueva pregunta para que hagamos un test casi que completo. Vamos a dar un tipo test también a este tipo de pregunta. Vemos que es obvio que es un tipo test. La vamos a colocar aquí como sí y como no. Vamos a hacer lo mismo, hacer que esta pregunta sea obligatoria y finalizamos. Ahora voy a explicar lo que se trata esta parte de abajo como una segunda categoría donde aparecen otros, encabezado de sección y salto de página. El encabezado de sección es una división natural que quiero hacer a mi formulario en la que de ahora en adelante voy a plantear preguntas de naturaleza diferente. Encabezado, descripción, finalizo. Esta es pues el preview de esta nueva sección y vamos a agregar un nuevo tipo de pregunta. Vamos a colocarlo de tipo escala para que lo evaluemos y rellenamos. Y voy a pedirle que me dé una escala de 1 a 10. Finalizo y hago una prueba. Si considero que algunas preguntas está mal formulada, bastaría al frente dar clic nuevamente sobre modificar y cambio la pregunta. Cambiado, finalizo y he logrado ya la corrección. Bueno, vamos a ver entonces cómo se ve este formulario ya desde el punto de vista de un usuario. Voy a guardar y obviamente lo que me toca hacer es compartir este formulario por correo electrónico. Voy a compartirlo y voy a darle a enviar. Voy a ingresar a mi otra cuenta con otro explorador de internet que me gusta muchísimo, que es Opera. Acceder y me encuentro con que tengo un correo nuevo con el formulario que yo mismo me he reenviado a esta nueva dirección. Voy a abrirlo desde aquí y veamos qué es lo que me ha llegado. Ya había dicho al inicio que podía responder este formulario directamente del correo electrónico y vemos que es así porque bastaría rellenar estos campos, elegir las respuestas a las preguntas y una vez que lo termine puedo enviar desde aquí. Esta es una opción. La otra opción, y lo mismo me lo cuenta el correo, es que si tengo problemas para verlo, pues que lo puedo abrir desde acá. Al dar clic me abre esta ventana donde me la abre de una manera independiente, pero vemos que es exactamente el mismo formulario. Si yo aún en este momento quisiera hacer algún cambio en el formulario, bastaría irme, vamos a hacerlo, al formulario que tengo original y hacer el cambio que yo considere. Vamos a cambiar por ejemplo el tema, la forma como se ve el formulario. Elijo una plantilla de color apropiado con la elección de mi tema. Voy a dar un clic sobre, él me muestra cómo quedaría, me hace una previsualización de cómo quedaría mi formulario. Si estoy de acuerdo voy a aplicar. Y a pesar de que no lo veo acá, una vez guardado, ya me quedaría con esos cambios. Vamos a verlo. Este es el formulario que me ha llegado, pues bastaría dar clic en refrescar la pantalla. Y en efecto veo los cambios que he aplicado al formulario. Bueno, vamos a responder este formulario y veremos cuál es el tratamiento que Google Docs le da a las respuestas de los encuestados y cómo nos serían mostradas al encuestador. Empiezo a llenar los campos, todos tienen un asterisco, por lo tanto todas son obligatorias. Veamos, digamos que sí, digamos que también, digamos que sí. Vamos a elegir aquí todas. Relleno acá también. Continuamos con la otra pregunta. Por aquí vamos a colocar algo por acá en la mitad. Vamos a decir que sí. Y vemos la siguiente categoría de preguntas. Pregunta por la importancia de Google de formularios. Voy a colocar obviamente que es muy importante. Y vamos a lo fundamental en este momento, que es enviar el formulario. Vamos a ver qué pasa cuando enviamos. Damos un clic sobre. Y vemos, gracias, hemos registrado tu respuesta. Este es el formulario original. Vamos a ver qué pasa cuando voy a dar clic aquí en ver respuestas como resumen o como hoja de cálculo. Primero veremos como resumen, a ver qué nos muestra Google Docs. Vamos a ver que tenemos una respuesta. Vamos a ir bajando. Vemos que nos muestran los gráficos en colores muy llamativos y muy fáciles de entender y de interpretar las opiniones de los encuestados.
Cabe notar que las respuestas o los gráficos son muy sencillos, puesto que solamente tenemos una única respuesta al formulario, que ha sido la mía. Todo el formulario está enlazado a una hoja de cálculo en Excel que va almacenando cada una de las respuestas de los encuestados. Si quisiéramos ver esas respuestas, bastaría dar clic aquí. Ya les voy a mostrar que también existe otra manera de verlo. Vamos a hacer clic encima y vemos una hoja de cálculo completa que nosotros nunca hemos tocado ni hemos llenado. Lo ha hecho el formulario por nosotros, con todas las preguntas que nosotros hicimos y obviamente con todas las respuestas de todos los encuestados. La otra forma de ver el formulario completo, bastaría dar también nuevamente clic atrás en Docs y veremos que en la biblioteca de documentos tenemos un documento que se llama calificación de candidatos. Damos clic sobre y tenemos de nuevo la hoja de Excel correspondiente al formulario. Si quisiéramos cambiar aún alguna pregunta, que aún, por ejemplo, a mí me faltaron los números de las preguntas y aún quisiera cambiarlo, bastaría ir a formulario y modificar formulario. Vamos a dar clic sobre y vamos a cambiar lo que hace falta. Cambios listos. Guardo y veo ahora los cambios aplicados a mi hoja de cálculo en Google Docs. Desde el menú de formulario también puedo ir al formulario en directo. Bastaría dar clic y lo tengo tal y como lo vería alguno de los encuestados. También lo puedo insertar dentro de una página web. Ya habíamos visto que nos generaba un script, un pequeño código que bastaría copiar, y la forma como se agrega, pues esto sería ya tema de alguna otra clase posterior, pero voy a mostrar cómo se vería dentro de una página web. Aquí tengo un caso anterior ya colocado y vemos que dentro de la página se nos abre el formulario para ser rellenado y para ser finalmente enviado. Bien, amigos y amigas, aprovechen esta fabulosa herramienta. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.